Este va a ser un video largo sobre una explicación de lo que está pasando en la seguridad de Bogotá. De hecho, el día de ayer, antes de que ocurriera el caso de sicariato, hace pocas horas, había presentado una proposición de audiencia pública la cual fue aprobada para citar a los alcaldes de Bogotá, de Medellín, de Cali, por la situación tan compleja de seguridad que se está dando. Tenemos bombas molotov, granadas, extorsiones, un montón de cosas, y no solo este caso de sicariato, que muestran que esto está empeorando. Así que acompáñenme en este diagnóstico que, vuelvo y repito, va a ser largo. Lo primero que está pasando en Bogotá es que hay una serie de delitos que se están volviendo masivos o muy comunes y que no son los delitos tradicionales. No es el raponeo del celular, tampoco es la que se roben el carro, los jaladores de carros o la venta de microtráfico. Hay dos delitos que están aumentando y que no eran muy comunes. El primer delito es la extorsión, y esto es más que dramático. En una zona de locales comerciales en Kennedy ya han asesinado un comerciante y tenemos, por lo menos hemos contado en la investigación que hicimos, 40, 50 locales comerciales que le tienen que pagar semanalmente al Tren de Aragua. También, y esto es muy complejo, han lanzado bombas molotov, ráfagas, disparos, hasta una granada a gente que no quiere pagar extorsión. E incluso en el corazón de Bogotá, en la localidad de Chapinero, tenemos todo tipo de ejemplos de que hay gente cobrando extorsión. Eso nunca lo habíamos vivido en Bogotá y hay varias zonas afectadas, que ya hay homicidios, se lanzan granadas y demás. Y el segundo delito que está aumentando son estos atracos masivos. Por allá en los años 90, en muchos locales comerciales había un celador. En bancos, por ejemplo, había celador, en muchas ventas de cafés. Eso fue cayendo y ahora se dan estos atracos a locales comerciales. Esos dos delitos están en un aumento dramático en medio de que los demás delitos, algunos aumentan, otros no tanto, pero pues que están, y eso han dañado aún más la seguridad. Dos, lo otro que está pasando, que yo creo que es la principal explicación de esto, es una transformación del crimen en Bogotá. Bogotá tiene 108 organizaciones criminales. De esas 108 hay 11 que son organizaciones criminales multicrimen, que son las famosas organizaciones criminales de tercera generación. El Tren de Aragua, Los Camilos, Satanás, Nueva Generación, Nuevo Tren de Aragua, entre otros. Muchos de ellos operan desde las cárceles, como Los Camilos o Satanás, y no es que estén desarticulados. Pero tampoco hay que creer en la ficción de que solo desde las cárceles se extorsiona, porque ahora es muy común oír a gente que ni siquiera sabe de esto decir, no, es que el problema de la extorsión está en las cárceles. Sí, el 41%. El 59% es por fuera de las cárceles. En las cárceles no salen la gente a botar bombas molotov ni nada. Es una operación muchísimo más compleja. Y debajo de esas 11 organizaciones criminales hay otras, casi 100, que venden droga, que jalan carros o que se dedican a homicidios por encargo o sicariato, que se especializan en un crimen, pero que son contratadas o subcontratadas por las primeras o por organizaciones criminales de afuera, no necesariamente por las grandes, las 11 de gran tamaño. Y eso a su vez lleva a que debajo de esas 108 haya otro montón de grupitos, que son los 2 o 3 que se unen para robar celulares en un Transmilenio, los 2 o 3 que se unen para robar una bicicleta, y a su vez también a veces son contratados. Entonces no solo son las 108, es mucho más complejo lo que se está dando, y cada vez llega más gente a esas organizaciones criminales, extranjeros y colombianos y demás, y utilizan diferentes nombres y demás. Eso ya no tiene una sola nacionalidad, si es lo que se quiere decir. Tercero, hay un colapso de la institucionalidad en dos sentidos. Uno, la policía no da abasto. Nosotros pasamos de tener en 2016 240 policías por cada 100.000 habitantes. Hoy tenemos 207. ¿Saben cuál es el estándar internacional? Alrededor de 300, entre 287 y 311, pero digamos que sean 300. Entonces, en lugar de crecer y llegar a ese estándar, estamos decreciendo. Pero hay una ficción, y es que de esos 207 policías por cada 100.000 habitantes, en la vida real deben haber 30.
porque todos los demás están en vacaciones con novedades o en otras especialidades. En el antiguo SMAD, Infancia y Adolescencia, GOES o muchos otros. En la vida real, la policía de vigilancia a esta ciudad de 9 millones de habitantes, la cuidan por turnos más o menos 3.000 policías. Esa es la vida real de esto, porque todos los demás están por fuera. Entonces ahí hay un problema delicadísimo que tenemos que resolver. Y el otro tema es que la Secretaría de Seguridad, pues, perdónenme, esto es un desastre. Nosotros acabamos de mandar un derecho de petición que ustedes lo están viendo, y la Secretaría de Seguridad, con miles de millones de pesos, con centenares de contratistas, nos dicen que su función esencial es articular instituciones. ¿Y dónde están las líneas de política, las estrategias de organización ciudadana? Nada, es solo como pues, están para articular mesas. Y cuando le respondemos sobre las líneas de política de seguridad, descargan todo en la policía. Y es que la policía además tiene muchas funciones por el nuevo código de policía, hasta funciones de tipo administrativas. Y si nosotros no descargamos, que es un proyecto de ley que yo estoy liderando, que yo lo pasé de comisión primera, funciones de la policía, la cosa es dramática. O sea, no solo no hay policía, sino que no dan abasto con las funciones. Entonces es muy complicado. Eso es lo otro que está pasando. Lo cuarto que está pasando no es solo un problema de las organizaciones criminales con la ciudadanía en general, sino hay una serie de disputas criminales y el mapa criminal en todo Bogotá está cambiando. Se están disputando los mercados de la droga. Por ejemplo, lo que pasó hace muy poco en el Parque de los Hippies es eso. Es una banda que está llegando y que está sacando otra. Eso no fueron 3 disparos que pasaron por obra y gracia del Espíritu Santo, como algunos dicen. O en el caso de Kennedy, donde el Tren de Aragua le ganó la batalla a los Camilos y muchos de ellos cayeron capturados y siguen operando en las cárceles, pero eso ya lo cogió el Tren de Aragua. Entonces y por eso aparecen descuartizamientos, por eso desaparecen personas, es decir, por eso aparecen todos estos fenómenos criminales que son mucho más complejos que pensar que es que están robando masivamente. O sea, a nivel Bogotá, el mapa de la criminalidad se está transformando. Antes teníamos las famosas líneas de venta de droga, la línea roja, la línea verde, Homero Simpson, Calavera. Eso está cambiando de una forma súper acelerada y nadie se está dando cuenta. A mí me impresiona el problema. Claro, hay problemas de incidencias del ELN, pues eso no tiene ninguna relación con lo que pasa aquí urbanamente y nadie habla de esa transformación. Eso es lo que yo llamo organizaciones criminales de tercera generación que agrupan, desagrupan personas que tienen capacidad de mover holding empresariales, que tienen contactos internacionales y una capacidad de reclutar y desprenderse de la gente impresionante. Y nadie se está dando cuenta. Y el problema ahí es que la propia policía no está entendiendo el fenómeno. Es decir, no solo son poquitos, no solo la Secretaría de Seguridad responde bobadas, sino que es que tampoco como saben muy bien qué hacer. Y lo quinto que está pasando es que producto de esta crisis de seguridad hubo propuestas muy chimbas, como dijo un ex candidato presidencial, que realmente no dan cuenta del problema, que no tienen ningún efecto. Entonces hubo por allá alguien que dijo, no, saquen el ejército. El ejército no tiene funciones de policía judicial. Y bueno, está bien, pueden sacar el ejército y la gente que va pasando por la calle los ve y se siente segura. Y pueden coger un ladrón en flagrancia, pero eso no pasa nada. Así no opera el crimen. La gente se va a sentir más tranquila porque tiene visiblemente ejército. Pero eso no va a tener absolutamente ningún impacto. Por allá otro loquito dijo, no, saquen la policía militar. Uno que dice que se la da de concejal, qué vergüenza los concejales de Bogotá. Eso no tiene que tener ningún impacto. Otro dicen, bueno, que la gente se arme. ¿Sabe qué va a pasar el día que la gente se arme? Se pueden armar, está bien, no pasa nada. Muchos de esos que se arman, en 2 meses están vendiendo esas armas a organizaciones criminales o organizaciones ilegales. O sea, todo el mundo sabe que cuando usted arma civiles, que eso fue por ejemplo lo que pasó en Ecuador, en Guayas, en 2 segundos muchas de esas armas terminan en organizaciones criminales. Pero lo pueden hacer. Esto es mucho más complejo. Esto se trata, por ejemplo, de cambiar el plan de vigilancia por cuadrantes, que es estático, y volverlo móvil con el sistema de transporte masivo que tiene Bogotá. Esto pasa, en segundo lugar, por aumentar el pie de fuerza de la policía, pero también por una especialidad en tipos de delitos. En los años 90, cuando robaban tantos bancos y cuando había fleteos por todo lado, la policía creó unos grupos especializados para eso, y eso cayó prácticamente a cero en una cosa de 2 o 3 años. Aquí se requiere una gente dedicada a microtráfico, otra gente a tipos de delito, otra gente dedicada a sicariato,
y otros dedicados a cada una de las organizaciones criminales, especializarlos en materia de organización criminal, no por localidad o por UPZ o por CAI o por estación de policía, es mucho más complejo. Entonces aquí hay un montón de propuestas que no van a servir para nada, además que son peligrosas, pero las verdaderas propuestas es lo que necesitamos empezar a discutir.